Comunidad, tengo usted muy buenas noches. Bienvenido a nuestra entrevista del día domingo. Hoy tenemos invitada a nuestra directora de Videco de Jare Tabana, Vai Manterrol. Vai y Orana, ¿cómo estás? Y Orana Betty, muy bien, gracias por la invitación. Estamos muy contentas de estar ya por segunda oportunidad acá en el canal y ahora en tu compañía. Muy bien, nada te imagino, aquí te corúa, cuya poco jacatere, oro te pijane. O te Videco te Jare Tabana, ahí irá o maya y te ponemos a muy orun y te tua o tenga beca y quiena beca profesional y anaena y tu mahana paen. Vaya, buenas noticias para la familia, muy buenas noticias para todos los papás que tienen sus hijos estudiando en el continente alguna profesión. Cuéntanos, esta es como la primera vez que nace una beca de esta índole, sobre todo del monto que se está entregando el día viernes, por ejemplo. Sí, la verdad es que estamos muy contentos por la ceremonia que ocurrió el día viernes, en donde pudimos beneficiar a los estudiantes de educación superior como parte del compromiso de la alcaldesa. Cuando yo ingresé, la misión que nos encomendó la alcaldesa fue priorizar a los estudiantes de educación superior. Y para ello nosotros tuvimos que trabajar en proponer una nueva beca que les permita poder ir al continente a continuar con su estudio, brindándole un apoyo en el ámbito de alojamiento y alimentación. Entonces este aporte viene de alguna manera a fortalecer y apoyar a las familias que de alguna manera tienen que costear dos hogares, el de la isla con su familia que queda acá y el del estudiante que se traslada al continente. Entonces estamos muy felices de poder implementar esta nueva beca que ya pudimos beneficiar a los estudiantes el día viernes. ¿Cuántos estudiantes fueron beneficiados de esta beca en esta primera etapa, Vai? Mira, nosotros quisiéramos beneficiar a todos los estudiantes, pero de alguna manera tuvimos que priorizar a algunos estudiantes y logramos apoyar a 48 estudiantes de educación superior de las diversas carreras, de los distintos años de estudio. Vai, dentro de los alumnos beneficiados de esta beca, ¿cuáles son los requisitos que se necesita un estudiante para mantener la beca? Mira, los requisitos en realidad para poder mantener la beca son tres principalmente. Uno, que tiene que ver con el certificado de alumno regular, que nosotros los vamos a pedir el primer semestre y el segundo semestre. Nos vamos a comunicar directamente con ellos para pedirlo en marzo y en junio, julio de cada año. Ya, para explicar a los papás, eso significa que la universidad es el que emite este certificado que acredita que realmente su hijo o el alumno va a continuar su primero o segundo semestre, claro. Y el segundo requisito es que los jóvenes van a tener que aprobar el 70% de su carga académica. Tú me preguntarás qué significa esto. Sí, ¿no? La carga académica. Exacto. Nosotros vamos a hacer una evaluación anual donde esperamos que el alumno pueda cumplir al menos con el 70% de su ramo aprobado. Esto significa que si tomó 10 ramos en el año, al menos debe tener 7 ramos aprobados. ¿Ya? Y además nosotros también de manera anual vamos a realizar una evaluación socioeconómica del fondo que va a permitirnos justificar la entrega del beneficio a las familias que más lo necesitan. Aquí te coro ayer te becane quine profesional y va ayer Tabana Elizabeth Arevalo y Mataitine quite más juruma va un apo quite roan. Petko atme kine kita ngapo ki hokoro kit koro happy ai ate prover certificado alumno regular mo vayatu ai prover mata ite peni horo ai girote hare happy terua prover kiena carga orote happy irote mo ki atire eto okoe ho ahuru ramo kiena ai hitu han ahuru por ciento penie o riberiba happy riberiba como ahamu imoho tinga pokiera ni happy maua o ina iteroan vai te vekane mote ngapkira ponoi o mote tato angapoki mote tato angapoki. Ya, perfecto. Sí, en realidad esta beca es para todos los estudiantes. ¿Cómo nace la idea, Vai, de poder beneficiar en este primer año con esta administración esta beca?
¿Cómo se vio la necesidad de...? Esta beca es parte del compromiso de nuestra alcaldesa de generar más oportunidades para los estudiantes de educación superior y que la situación económica no fuera un obstáculo para que ellos no pudieran terminar sus carreras. Sí. Como te comentaba recién, la carga económica que deben asumir las familias es sumamente alta. Por lo tanto, consideramos que esta beca va a lograr aportar en alojamiento, ¿cierto? Que es uno de los grandes costos, y también en alimentación, para que las familias puedan al menos tener un alivio económico durante este 2025. Sobre todo que hay familias, hemos visto mamá que nos emocionó a todas, sí, que decía que es un alivio, sobre todo que tiene 2, 3 hijos. Exacto, sí, como tú bien señalas, teníamos por lo menos 2 o 3 apoderados que en su intención de profesionalizar a sus hijos, que son 3 estudiando en la educación superior, la carga económica es altísima y uno los ve trabajando todo el día, ¿cierto? Para poder también apoyar a su hijo y que puedan cumplir sus sueños. Y al final, si estos estudiantes cumplen sus sueños, van a ser un tremendo aporte para Rapa Nui. Si al final todos ganamos haciendo este pequeño aporte a las familias de Rapa Nui. Me parece bien. Vaya, ¿tú quieres dar un mensaje a los apoderados que beneficiaron sus hijos de esta beca antes de pasar a otro tema? Sí, en realidad a los estudiantes nosotros beneficiamos a estudiantes, son los primeros estudiantes, así que pedirles a ellos en realidad el compromiso con este beneficio que se les entregó. Nosotros sabemos que ustedes lo pueden lograr y nuestro plan es poder seguir apoyándolo en cada una de sus primeras decisiones, junto con sus familias, por supuesto. Qué bueno, vamos a estar haciendo el seguimiento todo el tiempo cuando ustedes realizan la evaluación de estos 48 casos beneficiados para ir dando a conocer a nuestra comunidad y a los futuros jóvenes. Además, solo agregar que esta beca, lo mencionó la alcaldesa, esta beca llegó para quedarse. Es una beca que esperamos que vaya creciendo, ¿cierto? Que vaya recibiendo más estudiantes porque nosotros queremos que más estudiantes puedan ser beneficiarios de esta beca. Esto no termina aquí, Betty, esto está enmarcado en una planificación estratégica de largo plazo que nos permita dar cumplimiento a los compromisos que tiene la alcaldesa. Así que las puertas de la Dideco están abiertas para toda la comunidad. Si necesitan información, orientación o incluso apoyo, nosotros ya estamos trabajando con los estudiantes que quedaron en lista de espera, pero también dispuestos a atender a cada una de las estudiantes y familias que lo requieran. Perfecto, Baipa. Quiero pasar a otro caso que también estuvo viendo dentro de esta primera etapa entre febrero, el caso de los adultos mayores. Sí. Eso también como fue un compromiso, ¿cierto? ¿Qué nos puedes contar? Adelantar un poco los trabajos que se están realizando con nuestros coros y NUA hoy día. Estamos como Dideco trabajando en un sistema de protección de derechos de las personas mayores. Eso significa que tenemos una tremenda misión que tiene relación con fortalecer actualmente el Centro del Adulto Mayor o de Personas Mayores, ¿cierto? Más conocido como el CAM o el Jare de la NUA y de los coros, para poder brindar más ofertas programáticas para la persona. Pero tú me dices, ya, bueno, pero ¿qué significa esto? Esto significa que estamos trabajando en poder traer, contactarnos con el Senama, que tienen todo un trabajo realizado, ¿cierto? Que hay una política nacional de envejecimiento activo, por ejemplo. Tienen todo un programa de acompañamiento a las personas mayores que de alguna manera queremos que nos asistan técnicamente para que nosotros podamos potenciar el trabajo que tenemos acá. De esa manera esperamos hacer un trabajo coordinado con todas las instituciones para que todos hablemos el mismo lenguaje y todos tengamos distintas estrategias para abordar el trabajo con las personas mayores. Y el cuidado de ellos, sobre todo. Exactamente. Bien, lo vamos a dejar ahí y vamos a hacer el seguimiento más adelante para que la comunidad vaya enterándose de a poquitito. Sí, yo espero en el corto plazo poder tener buenas noticias, así que eso es parte también de lo próximo que va a venir con nuestras personas mayores como parte del compromiso de la alcaldesa. Muy bien. También hay un compromiso que me llamó mucho la atención, que nos gustaría que nos pudieras adelantar algo, si es posible. Una de ellas son las organizaciones comunitarias, como que es el próximo objetivo. ¿Nos puedes contar, adelantar algo de eso? Sí.
Mira, nosotros, bueno, primero tuvimos a las personas mayores, seguimos con los estudiantes, con esta gran beca que entregamos. Tenemos también en marcha las postulaciones para las becas estudiantiles, que ya esperamos los primeros días de marzo empezar a llamar a los primeros beneficiados, que es un aporte consistente en útiles escolares. También, Betty, en la misma línea del apoyo a la familia, más oportunidades para la familia. Hay familias que tienen 2, 3 o 4 hijos estudiando. Sí. Entonces, la verdad que este es otro aporte que como Dideco estamos priorizando, así que esperamos poder partir la primera o segunda semana de marzo entregando ya este beneficio concreto a nuestra familia. ¿Sabemos la cantidad de niños que ha sido beneficiado? Mira, la última postulación de niños y niñas habíamos recibido alrededor de 250 postulaciones. Así que es un número importante, ya prontamente las vamos a estar revisando y entregando nuevas informaciones. Pero bueno, a propósito de lo que me preguntaba de qué es lo nuevo que se viene para Dideco, nosotros sabemos lo importante que es el trabajo que realiza la sociedad civil a través de sus organizaciones comunitarias. Entonces, junto con la unidad de organizaciones comunitarias, estamos preparándonos para disponer en la comunidad fondos concursables que les permitan postular a proyectos, ¿cierto? A los fondos municipales que les permitan postular a proyectos a cada una de las organizaciones comunitarias, sea en el ámbito deportivo, sea en el ámbito cultural, ¿cierto? Sea en el ámbito de educación, sea en el fútbol, con la finalidad, ¿cierto?, de fortalecer nuestras organizaciones comunitarias. Así es que esperamos, sí, súper buena noticia y estamos contentos porque ahora en marzo vamos a partir con la primera capacitación para las organizaciones comunitarias y esperamos ya estar lanzando prontamente la quincena de marzo, ahí me voy a adelantar con una fecha, estar ya lanzando los fondos concursables para todas las organizaciones comunitarias que estén con su directiva vigente. ¿Directiva vigente con RUT o sin RUT? Con RUT. Ese es el gran problema que tenemos en la isla, es el tema de RUT de cada una de esas asociaciones, agrupaciones que existen en la isla. Bueno, está actualmente la Morelia trabajando en la unidad de organizaciones comunitarias, así es que está disponible, ella está trabajando en la Dideco 2, así que pueden ir a realizar cualquier consulta o duda, actualización del directorio. Vamos a tener un tiempo para que ellas puedan actualizar su directiva y puedan eventualmente postular a estos fondos concursables. Así que queremos ampliar la oferta para toda la comunidad. Buena noticia entonces, compromiso y buena noticia. Vamos a estar haciendo el seguimiento para eso. Etmauhigo na kurua kongoro ai puak hakatere o te pija o te Dideco o te haritavana vai ai amayena orung itnga vekaena imahiaena kite ngapokinei mahahorum mava o moho iraua muhapiei irotera wa hapi hanga itero ha u etahi mo te hua ai airo ate hua ai irua toru tera wa ngapoki o ira te wahanei wa ai arote no hanga o te hatu vananga o te tavana Elizabeth Arevalo peira te roa no te u kia kwa koro kia kwa no atakoa kore iti nahi hake hoato na rote mata o te Rapanui na ite ko ai meia ite amu ko ite horanei mo te nga tapatiena ko meiena pot nganu na tato ane aiena traua asociación comunidad o meni lungi kainga he ai te hivaha iro te haretavana mo oi korua mo postula i kirot morwa ta me tara au mo me ta me riki ai ka ho ko no ko iro te roa. Bueno, vaya, ha sido un gusto de haberte tenido en los estudios del Matador de Rapanui entregando estas noticias, buenas noticias para la familia. Sí. Alivia mucho el mes de marzo. Sí, el super marzo. No, la verdad es que estamos muy contentos porque estamos dando pasos con los compromisos de la alcaldesa y eso es súper relevante porque sabemos que las familias cuentan con este apoyo. Sí. Entonces, nada más que yo quiero hacer y agradecer a las familias porque sabemos el sacrificio que significa para ellos enviar a su hijo a estudiar y es por eso que yo me pongo a disposición junto con todo el equipo de la Dirección de Desarrollo Comunitario
vamos a seguir trabajando porque sabemos que hay más estudiantes que tenemos que apoyar. Así que nos vamos hoy día con esa tarea y seguimos en ese rumbo en realidad. Así que nada más que llamar a la comunidad que lo requiera en realidad, acérquese a Dideco, estoy yo, está el equipo para atenderlo. Eso, y agradecer también, Betty, a ti la entrevista y este espacio y al equipo, por supuesto, de poder comunicar y contarle a la comunidad en qué estamos y que las puertas de Dideco siempre están disponibles para ayudar. También las puertas de Mata Tarapón están dispuestas, abiertas para todos, lo que es beneficio de nuestra comunidad. Muchas gracias, Bai. Nos estaremos viendo en una próxima. Tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias por haber escuchado la entrevista del día domingo con la directora de Dideco, Bai Manterror. Maururu y Orana Coru. Y Orana. Así con el tema. ¿Ya te vaya a tomar el agua? No.